Grabar. Los saludo nuevamente a todos y a todas. En esta clase vamos a ver, vamos a comenzar a ver estructuras de control en C. Vamos a ver la estructura de control iterativa, porque en las clases anteriores habíamos visto secuencia y selección. Entonces hoy día vamos a partir ya con las estructuras de iteración. Entonces los contenidos que vamos a revisar en esta sesión de hoy, miércoles 24 de marzo, son los siguientes. Vamos a ver la estructura iterativa en C, las que alcancemos a ver hoy día, pero desde ya les adelanto que hay tres estructuras iterativas que podemos usar en C. Una es el while, la segunda es el do while y la tercera es el for. Y además, si alcanzamos, vamos a ver las sentencias break y continuar o continue, y vamos a ver estructuras iterativas anidadas en C si es que alcanzamos. Entonces, las estructuras iterativas en C también se conocen como estructuras repetitivas, loops, ciclos, bucles, como quieran llamarlo. Nos permiten, como ustedes ya saben, repetir la ejecución de ciertas instrucciones en nuestros programas un número conocido o no conocido de veces, un número determinado de veces. Y como les comentaba antes, en C tenemos tres tipos de estructura iterativa: el while, el do while y el for. Entonces vamos a partir estudiando la sintaxis de la estructura iterativa while, que se traduce como mientras. La sintaxis es la siguiente. Nosotros vamos acá a escribir la palabra while, que significa mientras, y entre paréntesis redondos, obligatorios, vamos a poner cuál es la condición lógica que queremos que se cumpla para que el conjunto de instrucciones que están dentro del while se ejecuten. Entonces, esto se leería: mientras la condición lógica se cumpla, nosotros vamos a ejecutar las instrucciones que están entre llaves. Si las instrucciones que están entre llaves son una sola, no es necesario poner las llaves. Si hay más de una, es obligatorio poner las llaves para delimitarlas y para que en el fondo el compilador sepa que esas son las instrucciones que queremos repetir y que están dentro de mi estructura iterativa while o de mi instrucción while. ¿Ya? Entonces, esto funciona igual que el while do de Pascal. Mientras la condición sea verdadera, se ejecutan las instrucciones que están contenidas dentro del bloque. Cuando la condición lógica se hace falsa, se detiene la ejecución de esta instrucción while. Entonces aquí vamos a ver un problema de ejemplo de uso del while. Supongamos que me dicen que escriba un programa en C que permita calcular la suma de los primeros n números naturales. Que este es un clásico ejemplo, ¿no es cierto?, que se da para mostrar el uso o la aplicación de una estructura iterativa. Si el valor de n será ingresado por teclado y se asegura que n es un valor entero de 4 bytes mayor a 0. Entonces aquí me ingresan el valor 5 y la suma de los valores entre 1 y 5 sería 15. 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Si me ingresan el 1, la sumatoria de los valores desde 1 a 1 es 1. Si me ingresan el 100, la sumatoria de los valores sería 5050. 1 más 2 más 3 hasta llegar a 100. Entonces, nosotros, si queremos resolver este problema en C, la sumatoria de los primeros n números naturales con un n ingresado por el usuario, deberíamos hacer lo siguiente. Deberíamos usar la estructura iterativa while. Vamos a incluir en nuestro programa la biblioteca standard input output.h. Vamos a poner acá la función main, que es la primera en ejecutarse y obligatoria, y aquí vamos a poner retornar 0. Entonces, como queremos iterar, ¿no es cierto?, una cierta cantidad de veces para sumar números en un intervalo, vamos a declarar las variables que necesitamos utilizar. Entonces vamos a partir declarando el n, que sería como el tope de esta sumatoria. Vamos a declararlo como de tipo long, como un tipo entero. También podríamos usar el tipo int, porque acá me dicen que era un dato de 4 bytes. Entonces podemos usar el int o el long. El long tiene 8 bytes, el int tiene 4. Y a continuación vamos a leer ese valor. Entonces lo vamos a leer como un entero y lo vamos a guardar en... Profe, una pregunta, el long también son, o sea, son enteros, ¿cierto? enteros de 8 bytes. Tenemos Ah, ya, ya. el short de 2, el int de 4 y el long de 8. Entonces, Ah, ya, acá perfecto. vamos a leer el valor de n, ¿no es cierto? Aquí tendríamos como la entrada de datos,
y lo que queremos hacer es calcular la suma de valores entre 1 y n. Entonces, para eso necesitamos otra variable que permita almacenar esa suma, así que la vamos a agregar acá, aquí en las variables. Vamos a agregar una variable para sumar. Si vamos a sumar valores entre 1 y n, vamos a decir que ese resultado podemos guardarlo en un long, porque estamos sumando entero, o también podrían perfectamente, si ustedes quieren, guardarlo en una variable de tipo float o de tipo double, porque como vamos a sumar n valores, ese resultado podría ser un valor muy grande. Estamos, André, en estructura iterativa. Hoy día partimos con estructuras iterativas, que son 3 en C: el while, do while y el for. Y partimos viendo el while. Vimos la sintaxis, ahora vamos a hacer un uso de esa estructura iterativa en un ejemplo, y ese ejemplo es sumar los primeros n números naturales con el n ingresado por el usuario. Entonces, acá, como les decía, si yo quiero guardar el valor de la sumatoria de esos n valores, puedo elegir un tipo long o podría elegir un double o un float. Supongamos que yo escojo un double. Entonces ahí yo voy a guardar la sumatoria. Pero además necesito una variable que permita controlar el ciclo, que en el fondo permita controlar que ese ciclo se itere n veces para sumar los valores entre 1 y n. Entonces vamos a definir una variable i de tipo entero, porque va a tomar valores entre 1 y n, que va a permitir controlar el ciclo. Entonces aquí ya en la entrada de datos leí el valor de n, y ahora voy a programar el proceso de cálculo de la sumatoria. Entonces ahí primero le voy a asignar 1, porque quiero sumar valores desde el 1 hasta el n. A sumatoria le voy a asignar 0, porque en el fondo esa variable va a acumular una suma, así que tengo que inicializarla en 0, porque si no tiene un valor desconocido, entonces tengo que hacerla partir en 0. Y ahora voy a usar el while, entonces voy a decir mientras, paréntesis obligatorio, mientras SI, que es la variable que controla el ciclo, sea menor o igual que el n que ingresó el usuario, lo que vamos a hacer son dos cosas. Primero vamos a acumular en sumatoria su valor anterior más el valor de i, que en la primera iteración va a ser igual a 1. Y luego vamos a aumentar el valor de i, lo podemos aumentar de esa manera. Entonces aquí ya yo estoy acumulando en esta variable su valor previo, que es 0, más el valor de i, que es 1. Luego el i aumenta, evalúo la condición, si no es falsa, vuelvo a iterar, y a sumatoria le acumularía el valor 2, aumento el i, y así hasta que termine de sumar todos los valores. Profe, pero igual se podría hacer solo con el n y no con el i, ¿cierto? O sea, por ejemplo, poner mientras que n sea mayor que 0 y luego ir ocupando el n, pero restándole 1 cada vez que se hace el ciclo. Claro, puedes hacerlo así, pero depende mucho de cómo tienes que mostrar la salida, porque por ejemplo acá te dicen la sumatoria de los valores entre 1 y 5 es 15. Entonces si yo usara el n, como tú dices, y lo decrementara, llegaría a ser 0. Entonces cuando tenga que mostrar la salida, escribiría la sumatoria de los valores entre 1 y 0 es tanto. Entonces, en este caso Ah, en verdad, particular, verdad. en este caso en particular no me conviene usar el n como la variable de control. O sea, aquí en la salida, pero en otros casos donde no te pidan en el fondo esa variable leída como un dato de salida, podrías hacerlo de esa forma que tú indicas. O sea, mientras el n sea mayor que 0, yo podría acumular el valor de n e irlo restando, y lo que haría sería calcular la sumatoria, pero al revés. Sumaría el valor de n, n-1, n-2 hasta 1. Lo cual es válido, pero en este caso, como hay que mostrar este mensaje, la sumatoria de los valores, la sumatoria de los valores entre 1 y acá tengo que mostrar el valor de n, es, y después tengo que mostrar el resultado, se fijan, con 2 decimales. Ponemos acá porcentaje LF porque nuestra variable sumatoria es de tipo double. Entonces le ponemos acá los 2 decimales, y aquí reemplazamos estos especificadores de formato por el valor de n primero y luego por el valor de la sumatoria. Y ahí ya tenemos nuestra salida lista.
Entonces ahora podemos ejecutar este programa. Entonces podríamos ejecutarlo. Acá les voy a mostrar. Aquí se está ejecutando. Está esperando que ingresemos el valor de n porque estamos en modo interactivo. Entonces supongamos que el valor de n es 5. Entonces aquí voy a escribir el valor 5. Voy a poner enter y me va, ahí se me coló un más, pero lo ignoró porque en el fondo leyó un valor entero, que era el 5. Y me dice que la sumatoria de los valores entre 1 y 5 es 15. Si yo lo vuelvo a ejecutar, y yo pongo aquí que el valor inicial es 1, la sumatoria de los valores entre 1 y 1 es 1.00. ¿Ya? Entonces, aquí estoy usando el while. Mientras esto sea verdadero, ejecuta estas instrucciones. Cuando esto sea falso, se detiene, termina el while y ejecuta la siguiente instrucción fuera del while. Aquí, por ejemplo, yo para acumular valores en esta variable usé a sumatoria, le asigno sumatoria más i, pero también puedo usar el operador más igual, que lo que hace es equivalente. A sumatoria le asigna su valor previo más el valor de i. Y aquí podríamos usar i más, o ahí le asigno i más 1, y tendríamos el mismo resultado. ¿No es cierto? Si yo pongo 5 me va a mostrar que la sumatoria es 15. O también podríamos acá poner i más igual 1 y obtendríamos también el mismo resultado. Si yo lo ejecuto, ponemos 5 y me va a mostrar que la sumatoria de los valores entre 1 y 5 es 15. ¿Ya? Y esa sería la forma en que funciona el while. Esa sería la manera en que funciona el while. Aquí yo igual les puse el programa, esto lo pueden encontrar en el aula virtual, está publicado. Y ahora vamos a pasar a la estructura iterativa do while. Voy a mirar el chat. Aquí me dice Víctor, ¿sirve con menos menos i que igual a i menos 1? Sí. También podríamos haber puesto acá nosotros íbamos sumando del 1 al n, entonces usábamos i más, pero podríamos haber usado más i. O i más igual 1, o i le asigno i más 1. Si lo hubiéramos hecho al revés, Víctor, también serviría decrementar el i, si partimos desde n y queremos llegar hasta 1, si queremos sumar al revés. ¿Por qué usé double? Porque si bien vamos a sumar valores enteros, el resultado de esa sumatoria, dependiendo del valor de n, si el n es muy grande, podría darme un valor muy grande, entonces mejor escoger un valor de tipo real, que puede ser float o double. Para asegurarnos usamos el double porque así no corremos el riesgo de que nos quedemos cortos con el número de bits para almacenar el dato, Alejandro. ¿Ya? O sea, Víctor, perdón. No sé si había otra pregunta que se me fue en el chat, porque como escribieron varios mensajes, parece que ahí están todas las preguntas como respondidas. Entonces, la estructura iterativa do while, que significa hacer mientras, es distinta al repetir hasta, del repeat until de Pascal. Se lo aclaro desde ya. No es igual, porque el repetir hasta repetía un conjunto de instrucciones hasta que se cumpliera una condición. Acá el do while es un hacer mientras, entonces lo que vamos a hacer para escribir esta instrucción es poner do, abrir llave y cerrar llave si es que hay más de una instrucción, si hay solo una no son necesarias las llaves, y si hay más de una son obligatorias las llaves, y esas instrucciones se van a repetir mientras se cumpla una cierta condición lógica. O sea, ¿cuándo se detiene esto? Cuando la condición es falsa. Y acá termina esta instrucción con un punto y coma. Claro. Lo único que se parece justamente a Ángel es que se ejecuta al menos una vez. En el while, ¿no es cierto? Podemos ejecutar el conjunto de instrucciones que están dentro del while, dentro de las llaves, 0 más veces, porque si yo entro al while y la condición inmediatamente es falsa, no voy a entrar y se va a ejecutar el grupo de instrucciones 0 veces. En cambio acá, por lo menos se va a ejecutar el grupo de instrucciones una vez y luego se va a evaluar la condición. Entonces, el while es un ciclo preprobado. Primero se evalúa la condición, después se ejecutan las acciones, y este es postprobado. Primero se ejecutan las acciones y después se evalúa la condición. Lo importante es que
el do while termina cuando la condición es falsa. ¿Ya? Y ojo, ahí termina con un punto y coma. Entonces, como acá se indica, como tú bien dices, las instrucciones se van a ejecutar al menos una vez. Entonces, el do while es útil, por ejemplo, para hacer validaciones, donde yo leo un dato, puedo leerlo y después verificar posteriormente si el dato es o no es válido. Entonces vamos a ver un problema de ejemplo. Acá me dicen escriba un programa que calcule la suma de los primeros n números naturales, pero el valor de n que va a ser ingresado por el usuario por teclado va a ser un valor entero de 4 bytes, pero hay que validar que sea mayor a 0. Entonces, si yo voy a este código que ya teníamos, vamos a usar el do while para realizar la validación de n. Entonces aquí vamos a poner do, vamos a repetir en el fondo la lectura del número y queremos que esa lectura se repita hasta que el número sea mayor que 0. Entonces vamos a repetir mientras el n sea menor o igual que 0. Si me dicen que tengo que parar cuando sea mayor que 0, entonces significa que debo iterar mientras sea menor o igual a 0. Entonces aquí lo que vamos a hacer es leer n y mientras sea menor o igual a 0 vamos a repetir la lectura. Si no hubiéramos puesto el do while, en el fondo y hubiéramos leído valores de n negativo, la sumatoria hubiese dado siempre 0. Pero en este caso estamos validando que ese n, por ejemplo, si es negativo, va a repetir la lectura. Si yo ingreso el -1, va a repetir la lectura. Si ingreso el 0, va a repetir la lectura, pero si ingreso el 5, esto ya no va a ser verdadero, va a ser falso y el do while va a terminar, y eso quiere decir que ese dato sí puede ser procesado. Entonces ahí sí me muestra la sumatoria de los valores entre 1 y 5 es 15. Entonces el do while habitualmente uno lo usa, por ejemplo, para realizar validaciones, pero también lo puedo usar para otros casos de iteraciones donde tengamos que repetir instrucciones una cierta cantidad de veces, pero habitualmente se usa para validar, por ejemplo, datos de entrada o para manejar excepciones, ¿ya? Entonces, lo que me interesa es que les quede claro la sintaxis del while y del do while para que podamos ver algunos ejercicios en Lambda. Entonces vamos a ver este segundo problema de ejemplo de uso del do while. Acá me dicen escriba un programa que permita leer números y sumarlo hasta que el usuario ingrese un valor igual a 0. Entonces aquí me ingresaron un 5, un -5 y un 0. El 0 indica el fin de los datos de entrada. Y voy a entregar la suma de los números ingresados. 5 menos 5 es 0. Acá voy a leer el 100, el 200. Cuando leo un 0 paro y digo que la suma de los datos ingresados es 300. Y acá leo del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5, el 0, ahí paro, y digo que la suma de los datos ingresados es 15. Y si me ingresan un 0, entonces la suma de los números ingresados sería 0. Entonces, este sería el programa que resuelve ese problema usando do while. Tenemos la biblioteca standard input output.h, la función main con sus llaves y la sentencia retornar 0 final. Y acá tenemos la entrada, ¿no es cierto? Y el proceso, porque aquí estamos en el fondo realizando una lectura hasta que me ingresen un 0. Entonces tengo aquí la declaración de la variable número que va a guardar cada uno de los números ingresados, la sumatoria que va a guardar la suma de los valores, que en este caso la definí como float porque la suma de los valores podría ser muy grande, también puede ser double. La inicializo en 0, acuérdense que en C yo puedo declarar variable e inicializarla, y aquí tenemos el do while. Entonces voy a entrar al do, voy a leer un número, y si el número es distinto de 0, lo voy a acumular en la sumatoria. Y si no es distinto de 0, entonces me voy a saltar la acumulación porque no es necesaria, el 0 en el fondo no suma. Y eso lo voy a repetir mientras el número sea distinto de 0, de tal forma que cuando el número sea igual a 0, esto termine. Y así voy a sumar solamente los valores positivos o negativos que me ingresen, y voy a terminar cuando me ingresen el 0. Y a continuación viene la salida de datos, donde yo voy a mostrar que la suma de los números ingresados
es el valor de la sumatoria, que lo vamos a mostrar con 2 decimales. ¿Ya? Entonces ahí hay otro ejemplo del do while. ¿Alguna pregunta? Voy a mirar el chat. Sí, la sumatoria es para guardar los números que vayamos ingresando. O sea, cada número ingresado lo vamos a acumular en la sumatoria, con el más igual número. Acuérdense que el más igual es equivalente a que yo ponga sumatoria, le asigno sumatoria más número. Vamos a detenernos acá y vamos a ir al lambda antes de ver la estructura iterativa for para que alcancemos a hacer algunos ejercicios. Entonces aquí yo tengo un cuestionario que es el cuestionario formativo 3 de estructura iterativa. Lo voy a mostrar para que ustedes puedan entrar al lambda y lo vamos a revisar. Entonces vamos a resolver los problemas que están aquí planteados utilizando estas dos estructuras iterativas que acabamos de ver, el while y el do while, según corresponda. Entonces vamos a partir viendo este primer ejercicio que dice impares entre 1 y n. Entonces, en este primer ejercicio me dicen, escriba un programa en C que muestre por pantalla todos los números enteros impares entre 1 y un valor n ingresado. Input, un valor entero n, asuma que n está entre 1 y 100. Cuando me dicen asuma que n está entre 1 y 100, no tengo que validar porque me van a ingresar valores en ese intervalo. El resultado o output son los números impares entre 1 y n en la misma línea y separados por un espacio, tal como se muestra acá. Por ejemplo, si me ingresan un n igual 5, voy a mostrar todos los números impares desde 1 hasta 5, 1, 3 y 5. Aquí si me ingresan el 2, el único impar en ese intervalo entre 1 y 2 es 1. Si me ingresan el 10, los números impares son 1, 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente. Entonces, partimos con nuestro template. Siempre acuérdense que hay que incluir la biblioteca standard input output.h y la función principal. Que la función principal, recuerden que en la última línea hay que retornar 0. Entonces ahí ya tenemos nuestra estructura template de nuestro programa. Entonces aquí vamos a declarar las variables. ¿Y qué variables necesitamos para poder mostrar los impares de 1 a n? Y que ahora ustedes ya pueden empezar a participar encendiendo el micrófono o a través del chat. ¿Qué variables deberíamos declarar? ¿Cuáles serían nuestras variables? Consideremos las variables de entrada, las de proceso y las de salida. ¿Qué variables necesitamos? Por ejemplo, ¿cuál sería la entrada? Un número entero, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner entero n. Esa sería la entrada. ¿Qué variables de proceso necesitaríamos para mostrar los números entre 1 y n? ¿Un contador? Un contador, ¿no es cierto? O una variable de control de ciclo, pero que también se conocen como contadores. Entonces le vamos a poner al contador i. Habitualmente se usa la letra i, j, k para nombrar este tipo de variables que controlan las iteraciones del ciclo o que cuentan en el fondo la cantidad de iteraciones. Entonces tenemos la variable n y la variable i, y yo creo que con esas serían suficientes, ¿no es cierto? Entonces vamos a partir con la entrada, que es lo que nos ingresa el usuario, que es lo que nos van a ingresar el valor de n. Entonces lo vamos a leer. Y me dicen que asuma que es válido y que está entre 1 y 100. Y luego viene el proceso, que se combina acá con la salida, porque a medida que yo vaya procesando los datos, voy a ir mostrando resultados. Entonces, vamos a usar la variable i como contador y vamos a hacerla partir en 1 y vamos a iterar con el while. Entonces, vamos a poner ahí, mientras while sea i, while i menor o igual que n, mientras i sea menor o igual que n, lo que vamos a hacer es verificar si el valor de i es par o impar, y en caso de que sea impar lo vamos a mostrar, y si es par lo vamos a saltar. Entonces vamos a poner acá un if, y vamos a preguntar si el valor de i, módulo 2, es igual a 0. En ese caso deberíamos saltarnos la instrucción, y en caso contrario deberíamos iterar.
Entonces nos conviene, en vez de preguntar si I módulo 2 es igual a 0, preguntar si I módulo 2 es distinto de 0 o igual a 1, que sería el otro posible resto. Entonces, cuando yo pregunto si I módulo 2 es distinto de 0, quiere decir que el número es impar. Entonces lo vamos a escribir, y vamos a escribir ese número con un espacio para que el siguiente se escriba en la misma línea, pero separado con un espacio. Y vamos a escribir el valor de I. Y fuera del if vamos a aumentar el valor de I. Porque en el fondo, si el número es par o impar, siempre tenemos que avanzar en una unidad para mostrar los números impares. Entonces ahora vamos a comprobar. Acuérdense que el botón comprobar lo que hace es compilar el programa y traducirlo al lenguaje de máquina para que se pueda ejecutar y podemos ver que pasamos los casos de prueba. Y ahora, ¿cómo resolveríamos este mismo ejercicio usando do while? Porque esta solución es usando la estructura iterativa while. ¿Cómo podemos resolver este mismo ejercicio usando el do while? Voy a borrar esto y ustedes me van a decir, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer para usar el do while? Lo escucho. ¿Cuál sería el primer paso que deberíamos aquí ejecutar? ¿Cuál sería la primera instrucción antes de partir iterando con el do while? ¿Se define el contador? Claro, tenemos que inicializar el contador en 1. Y luego escribimos do while. Podemos poner ahí los paréntesis para la condición, el punto y coma, y escribimos qué instrucciones queremos repetir. Y acá las instrucciones que queremos repetir es preguntar si módulo 2 es distinto a 0 o igual a 1, por ejemplo, porque cuando yo divido un número por 2, los posibles restos son 0 y 1. También puedo preguntar si eso es igual a 1. Entonces lo que yo quiero hacer es imprimir el valor de I y dejar un espacio. Y fuera del if, nosotros vamos a aumentar el valor de I. ¿Y aquí cuál sería la condición de iteración? Es hacer esto mientras lo escucho. ¿Cuál sería la condición de iteración? Y menor ¿Y que será n. distinto de n? Ya, ojo con esto, hubieron dos respuestas. Distinto de n y menor o igual a n. Entonces vamos a ver primero esa. Y menor o igual a n, que se itere mientras sea menor y cuando sea mayor pare. Y acá poner distinto de n, que es que cuando sea igual a n pare. Entonces si yo compruebo con el i distinto de n, fíjense que ahí está pensando, ahí pueden ver cómo se está dando vuelta, ¿no es cierto?, esa rueda. ¿Y por qué se quedó pensando y no me entrega ninguna respuesta? ¿Es correcta la instrucción mientras i sea distinto de n? Se quedó en un loop. Es mientras i sea mayor o igual a 1, ¿cierto? No, era i menor o igual a n, esa era la correcta. Pero alguien dijo i distinto de n. ¿Y qué podría ocurrir si yo pongo i distinto de n? Que le puede asignar los números hasta que pase de n, ¿o no? Por ejemplo, si n es 5, puede agregarle un 10 también, ¿o no? Pero aquí Sí, pero igual tiene debería parar sentido cuando. poner i distinto de n, porque por ejemplo, si i vale 1 y yo evalúo si impar y lo imprimo y después lo aumento a 2, ¿2 es distinto de 5 del tope? Sí, es distinto de 5, entonces vuelve a iterar. Y después Sí. 3 es distinto de 5 y podría ocurrir acá que nunca el i llegue a tomar el valor n. ¿Y qué pasa si toma el valor n? ¿Tengo que terminar y no sumo n? Entonces, tengo que fijarme bien. En general, eso sería lo correcto, mientras i sea menor o igual a n. Y luego imprimir, ¿no es cierto?,
no, aquí no hay que imprimir nada porque la impresión la estamos haciendo dentro del ciclo. Pero se fijan que ahí generé un loop. El problema es que al generar un loop, lo que hago yo es que el servidor se queda ahí procesando mi programa y por esa razón, cuando yo programo y me equivoco y genero en ocasiones loop infinito, lo que hago es botar lambda. Entonces, lo importante es que ustedes prueben en otro entorno, en un entorno local, por ejemplo, o en un entorno online, y cuando estén seguros que el programa funciona, hace lo que ustedes quieren que haga, recién lo pasan a lambda, para evitar como este inconveniente que se quedó ahí pensando porque no sabe qué hacer. Aquí, por ejemplo, yo voy a ingresar el valor 5 y ahí me muestran los números impares. Si yo pongo i menor o igual a n. Ahora, si yo pusiera i distinto de n, aquí vamos a probarlo. Y si yo pongo acá 5, ahí me muestra 1, 3 y funciona. Pero aquí eventualmente, ¿no es cierto? Se quedó en un loop. Porque puede ser que yo haya mandado un loop infinito o alguno de ustedes haya mandado un loop infinito. Ahora voy a comprobar con este mismo ejercicio. Voy a tratar de comprobar porque no me dejan. Está. Voy a salir y voy a volver a entrar a ver si es que me deja salir. Que ahí todavía está pensando. Entonces, es recomendable que verifiquen acá si es que funciona y recién si funciona lo prueban. Porque este problema lo puedo haber generado yo o lo puede haber generado algún compañero que mandó un loop infinito al servidor. ¿Ya? En el caso de i distinto de n, por ejemplo, si vale 1, yo voy a imprimir el número 1, lo voy a aumentar, 2 es distinto de 5, entonces voy a preguntar si 2 es impar, no lo voy a imprimir, aumento a 3, 3 es distinto de 5, vuelvo a iterar, como 3 es impar lo voy a imprimir, aumento el i a 4, como 4 es distinto de 5, vuelvo a iterar, 4 es par, entonces no voy a imprimir, aumento el i a 5, 5 es distinto de 5, no, entonces pararía y no me va a mostrar el valor 5. Ese es el problema de poner i distinto de n. Si bien no genera un loop infinito, me está mostrando un número menos. ¿Ya? Entonces, no es correcto poner i distinto de n porque en el fondo no entrega los resultados correctos. No genera un loop infinito. Pero si generamos un loop infinito nos pasa esto. No sé si ustedes pudieron seguir usando lambda. Pero ahí, por ejemplo, se queda pensando y... Sí, funciona lambda. A mí no, porque se quedó como... Se quedó... Voy a ir acá. ¿Ustedes pueden seguir haciendo envío? Y sí, a mí se me activa nuevamente. Sí, sí, funciona todo bien. Ahora sí, ya, porque se quedó un rato, alguien mandó un loop infinito, se quedó un rato y después se supone que debería recuperarse. Entonces, ahí tenemos nuestro primer programa. Resuelto con while y con do while. Voy a ver, a mí todavía se me quedó ahí. Estás cerrando Chrome y abriéndola de nuevo, o sea. Sí, voy a borrar los datos.
de navegación y voy a entrar de nuevo. Aquí, lambda. Y voy a volver a entrar. Y vuelvo a entrar y seguir. Y ahora sí debería funcionar correctamente el... Ahora sí. Ya, entonces ahí ya ejemplificamos a través de un ejercicio el uso del while y del do while. En el ejercicio 1 idealmente resolverlo con while porque en el fondo yo no necesito el do while estrictamente. Si el valor que me ingresaran, ¿no es cierto?, va a estar entre 1 y 100, siempre voy a iterar al menos una vez o máximo 100 veces, dependiendo de cuál sea el valor en ese intervalo que me ingrese. En el ejercicio 2, que se llama conjetura de Collatz, dice uno de los enigmas matemáticos, y probablemente este ejercicio ya lo resolvieron el semestre pasado, o ya lo resolvieron cuando hicieron fundamentos de algoritmo, el semestre que lo hayan hecho. Dice, uno de los enigmas matemáticos más conocidos y estudiados es la famosa conjetura de Collatz, matemático alemán que la propuso por primera vez el año 37. La conjetura dice lo siguiente: empiezas con un número entero cualquiera, si el número es par lo divides por 2, si es impar lo multiplicas por 3 y le sumas 1, después aplicas la misma regla al resultado parcial, y lo que desconcierta es que no importa con cuál número empieces, eventualmente siempre llegarás al 4, que se convierte en 2 y que termina en 1. Por ejemplo, si empezamos con el 5, 5 es impar, lo multiplico por 3 y le sumo 1, me queda 16. 16 es par, lo divido por 2, me queda 8. 8 es par, lo divido por 2, me queda 4. 4 es par, lo divido por 2, me queda 2. Y 2 es par, lo divido por 2, me queda 1. Entonces, lo que me piden es escribir un programa en C que reciba como entrada un número entero positivo e imprima por pantalla la secuencia de números obtenidos al aplicar la conjetura de Collatz hasta llegar a 1. En el input me dicen que me van a ingresar un número entero n que corresponde al número a partir del cual se va a aplicar el procedimiento de Collatz, y hay que validar que esté entre 1 y este valor, que es 100 millones. Y el resultado es una secuencia de números enteros separados por un espacio que corresponde a la secuencia de Collatz, a partir del número n. Entonces, por ejemplo, acá me ingresan este valor, está fuera del intervalo, este también, este también, este también. El 20 está en el intervalo. Voy a leer con validación y voy a partir el proceso y voy a ir mostrando. 20, en este caso es par, lo divido por 10, muestro el 10. 10 par, lo divido por 2, me queda 5. 5 es impar, lo multiplico por 3, le sumo 1, me queda 16. 16 es par, lo divido por 2, me queda 8. Luego lo divido por 2, me queda 2. Y luego el 2 lo divido por 2, me queda 1. Y termino. Para el caso particular del 1, solamente hay que imprimir 1 y no hacer la conjetura, porque si yo la aplicara, como 1 impar, me quedaría 3 por 1, 3 más 1, 4, y después me quedaría 4, 2 y 1. Pero aquí me piden que imprima solamente el 1. Entonces, este lo podemos resolver usando el while o usando el do while, y la validación preferentemente la vamos a hacer con un do while. Entonces les voy a pedir a ustedes que ahora resuelvan el ejercicio. En la validación usen do while y en la iteración usen while. Acuérdense de verificar también que si el valor es 1 hay que imprimir solo un 1 y no hay que hacer el procesamiento de los datos, porque si no les va a quedar 4, 2, 1. Y lo revisamos. Entonces les voy a dar algún tiempo para que ustedes empiecen a trabajar en el ejercicio. Aquí tienen que usar el while y el do while. Entonces les pediría al resto de los estudiantes, porque hay 25 personas en este minuto conectadas, que iniciaran el intento y empezaran a resolver el segundo ejercicio. Ya Javier Pérez lo tiene resuelto, y el resto que lo empiece a resolver, y después yo voy a escoger alguno para mostrar lo que hicieron. O si alguno se quiere ofrecer voluntariamente para mostrar su código, puede compartir su pantalla y mostrarlo. Así que les pido por favor a los que no están conectados que se conecten.
Son la 1, les voy a dar unos 10 minutos. Yo creo que con 10 minutos es suficiente para que resuelvan este ejercicio porque es como simple. Entonces a la 1:10 lo revisamos. Si alguno tiene alguna pregunta, me la puede hacer por chat o puede encender el micrófono. Entonces vamos a ver tu ejercicio. Dame tu nombre. Héctor Aguilera. Vamos a ver tu intento. Ya, aquí tiene, esto significa que tienes un loop infinito. Un loop infinito. Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso de la entrada, tú dijiste mientras n sea mayor o igual a 1 y menor o igual que ese valor, y le diste un número, pero n no tiene un valor inicial. Entonces deberías darle un valor fuera del intervalo. Ya. ¿Ya? Para que en el fondo pueda entrar. Y aquí tienes que tener ojo porque si el n es 1, no deberías entrar al ciclo. Ya, entiendo. Entonces puedes arreglarlo y me cuentas cómo te va. Ya. Por eso les comentaba que era más fácil validar con el do while, porque con el do while, como yo leo un valor inicial, después lo puedo validar, pero si yo uso el while para validar, tengo que darle un valor inicial a n fuera del intervalo para que entre al menos una vez al ciclo. Entonces lo que vamos a hacer es ahora revisar algunas de las soluciones que dieron ustedes, para que el resto de sus compañeros que no partieron haciendo el ejercicio puedan ver una solución. No sé si tengo problemas con internet. Entonces lo vamos a resolver. Les voy a mostrar acá cuál sería la solución. Deberíamos incluir, como siempre, la biblioteca standard input output.h
y luego programar la función principal. Y ya tenemos nuestro template o plantilla inicial. Acá me dicen que me van a ingresar un dato de tipo entero, entonces puedo elegir el tipo int o el tipo long. Si yo elijo el tipo long, en el fondo voy a poder procesar datos más grandes. Entonces vamos a tener un n, que es el valor ingresado, que le pueden llamar n o número porque es más significativo el nombre. Y a continuación lo que vamos a hacer es leer ese valor de n. En este caso, como es long, tengo que poner el especificador de formato LD. Y acá leo el número. ¿Ya? Pero ese número me dicen que lo valide. Este número tengo que validarlo. Tengo que validar que esté en el intervalo de 1 a 100 millones. Entonces, para validar tengo que usar un ciclo. Y aquí idealmente usar el do while. Entonces voy a poner do. Acá como hay una sola instrucción no son necesarias las llaves. Vamos a poner do while. Y esto se va a repetir mientras el número sea menor que 0 o el número sea mayor que este límite que aquí me indican, que es 100 millones. Entonces lo puedo copiar de acá y pegarlo acá. Y ahí ya tengo la validación. ¿Ya? Si se fijan, acá yo no puse llaves porque había una sola instrucción. Siempre se recomienda usar las llaves. Es como una buena práctica usar las llaves. Y acá, a pesar de que este operador tiene menos prioridad que el menor y que el mayor, se recomienda que estas condiciones parciales que forman parte de una más general, las encerremos entre paréntesis para una mayor legibilidad del código. Y poner espacio. Por ahí vi a uno de ustedes que escribe todo pegado. La idea es que cuando yo lea el código descanse mi vista y no tenga que estar leyendo cosas que están todas pegadas. Usen los espacios convenientemente. O sea, ¿Por qué le pones esa condición? programar de esa forma, al tiro te contesto, programar de esta Ya. forma finalmente hace que uno no pueda descansar la vista. Entonces poner los espacios de manera conveniente, estos son en el fondo recomendaciones o buenas prácticas. ¿Ya? Profe, no debería ser menor que 1, porque si es que uno ingresa un 0 no debería Ah, tomarlo en cuenta. sí, es menor que 1. Aquí debería haber sido menor o igual que 0. Tienes toda la razón. O menor que 1. Esa era la pregunta, ¿no? Tienes razón porque el intervalo válido es entre 1 y 100 millones. Así que tengo que iterar mientras el número sea menor que 1 o sea mayor que 100 millones. Entonces aquí está la lectura y la validación del dato de entrada y luego lo que hago es preguntar si el número es 1. Si es 1, entonces voy a imprimir un 1. Y si no, ese si no lo pueden omitir igual, porque después acá yo voy a poner si no, quiero que itere mientras el número sea distinto de 1. Y se supone que si el número es 1, obviamente no va a entrar a este ciclo. Así que si yo omitiera este else, igual funcionaría. Vamos a ver los dos casos. Entonces, mientras el número sea distinto de 1, lo que voy a hacer acá es preguntar si el número módulo 2 es igual a 0, o sea, si el número es par, y en ese caso al número lo voy a dividir por 2. Y ahí esto lo puedo hacer con esa instrucción. Y si no, al número lo voy a multiplicar por 3 y le voy a sumar 1. Y voy a imprimirlo. Ese printf puede estar fuera de la pregunta, porque la pregunta lo único que hace es generar el número que voy a imprimir, y acá vamos a poner LD, espacio, LD porque el número yo lo definí como long, y el número. Y ahí tenemos nuestro programa listo. Aquí tenemos la variable que vamos a utilizar, que es una variable de entrada, de proceso y de salida. Vamos a leer el número validando que está en el intervalo. Si el número es 1, imprimimos 1 y termina el programa. Y si no, iteramos mientras sea distinto de 1. Si es par, lo dividimos por 2. Si es impar, lo multiplicamos por 3, le sumamos 1 y lo imprimimos. Entonces vamos a comprobar para ver si es que pasamos o no todos los casos de prueba. Acuérdense que el comprobar
les repito, compila el programa, lo traduce, si es que está bien escrito obviamente, si no van a aparecer errores de sintaxis, y lo ejecuta, con cada uno de los casos de prueba que nosotros hayamos formulado. Casos de prueba que pueden ser visibles y también hay algunos que son ocultos. Entonces, aquí podemos ver que pasamos los casos de prueba, ¿ya? Ahora, este else, como les comentaba, no es necesario porque en el fondo si el número es 1, vamos a imprimir 1, y si no es porque el número es distinto de 1. Y si el número es 1, entonces no va a entrar este ciclo while. Entonces podríamos haber omitido también el uso del else y podríamos haber dejado el programa de esta manera. Igual es recomendable que vayan documentando, que vayan poniendo lo que hace cada bloque. Por ejemplo, el bloque do while lo que hace es leer el dato de entrada y validarlo, y este bloque lo que hace es procesar cada número y generar la secuencia de collats. No sé si tienen alguna pregunta. Ahí yo estoy nuevamente comprobando para mostrarles que igual pasamos los casos de prueba al haber eliminado la cláusula else. ¿Alguna pregunta? ¿Les queda claro la solución del ejercicio? Recuerden aplicar buenas prácticas, usar nombres de variables significativos, poner espacios de manera adecuada para que no se vea todo amontonado y como un bloque compacto de caracteres, sino que yo pueda leer con facilidad. Aquí podríamos omitir esos espacios, por ejemplo, pero lo importante es que hayan como espacios entre los operadores y los operandos. Por ejemplo, aquí yo puse un espacio. Si van a usar ese espacio ahí para separar un argumento de otro, aquí traten de usarlo siempre, tratar como de ser consistentes con el estilo. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro a todos los asistentes la solución del ejercicio? Aquí usamos el do while, que es lo más conveniente para validar, y aquí el while. Entonces vamos a ver el siguiente ejercicio. Primero voy a ver cómo les fue con el desarrollo individual. A partir de la próxima clase vamos a empezar a formar grupos para que trabajen acá en Zoom. Los voy a hacer formar grupos para que ustedes puedan ir trabajando. Y algunos días va a ser en grupo y otros va a ser el trabajo individual, para que vamos como alternando el trabajo colaborativo con el trabajo individual. Vamos a ver el siguiente ejercicio, si no hay dudas, sobre este ejercicio 2. Y el siguiente ejercicio que se está cargando dice área de un rectángulo. Entonces, acá me dicen el área de un polígono es la cantidad de superficie que encierran sus lados. El área de un rectángulo es la multiplicación de la base por la altura. ¿Sabes calcularla? Escribe un programa en C que realice esta tarea. La entrada consta de una serie de casos de prueba. Cada uno contiene la definición de un rectángulo en una sola línea con 4 números enteros no negativos menores o iguales que 100 millones. Los dos primeros definen la posición del vértice inferior del rectángulo y los dos siguientes la del vértice superior del rectángulo. El último caso de prueba, que no debe procesarse, proporciona un rectángulo en el que el segundo vértice está debajo o a la izquierda del primero. O sea, en el fondo, el último caso de prueba proporciona un rectángulo que no es válido. Y el resultado para cada caso de prueba se escribirá en una línea independiente. Entonces, para este primer caso de prueba vamos a decir cuál es el área de ese rectángulo, para este segundo cuál es su área. Y en este caso, como esto no forma un rectángulo válido, vamos a escribir la cadena fin. Entonces les voy a pedir que lo resuelvan. Nos quedan 9 minutos. Hay algunos de ustedes que ya lo resolvieron. Estaba mirando. Y acá lo único que necesito saber es cómo calcular la distancia entre dos puntos para poder determinar el largo y el ancho del rectángulo, para poder así calcular el área. Entonces, como me van a dar estas dos primeras coordenadas que corresponden a este vértice y estas dos coordenadas que corresponden a este,
yo puedo hacer un cálculo para generar este punto y calcular la distancia de este a este y de este a ese. Y ahí obtengo la base y la altura. Y luego multiplico base por altura y me da el área. ¿Alguien lo terminó? Para que lo pueda compartir. ¿Alguno de ustedes lo terminó? Ya, acá estoy mirando Javier. Javier, ¿tú puedes compartir tu solución? Javier, ¿Se me escucha? ¿sí? Sí, sí, si quieres, lo compartes. Ya, lo vamos a compartir y tú Está puedes medio feo, pero ahí explicarle a está. tus compañeros cómo resolviste el problema. A ver, vamos a mirar tu código y aquí tú puedes explicarles qué es lo que hiciste. A ver, primero que nada hice las variables, ¿Ya? que como estaba trabajando con coordenadas, los primeros dos números de cada línea son el X y la Y del primer punto, ¿Ya? y el otro es la X y Y del punto más alejado del rectángulo que forman el inferior izquierdo y el superior derecho. Sí. También agregué la X total y la Y total. O ¿Ya? sea, que sería la diferencia entre las coordenadas inferiores y las superiores. Para calcular la Y, distancia. y luego el área que se saca con la multiplicación de la X total y la Y total. Ya, perfecto. Y acá usaste un do while. ¿Por qué usaste un do while? Porque habían varios casos de prueba, ¿no es cierto? Decías Sí, que en algún minuto tenías que dejar de leer datos y procesarlo. ¿Y eso era sí. cuando? Cuando las X y las Y superiores son mayores, digo, son menores a a la X y Y inferiores. Ya, perfecto. Entonces por eso pusiste acá hacer mientras x2 sea mayor o igual a x1 y y2 sea mayor o igual a y1, porque en ese caso quiere decir que hay un rectángulo válido. Y en caso contrario deberías parar porque quiere decir que un rectángulo que no es válido. Entonces aquí, la primera instrucción, leíste, ¿no es cierto?, la La coordenada, primera, la la coordenada del primera línea, vértice sí. inferior y luego la coordenada del vértice superior derecho. Y aquí calculaste la distancia, ¿no es cierto?, entre x2 y x1 y entre y2 e y1, que en el fondo te iba a dar el largo y el ancho del rectángulo. Luego calculaste el área y aquí evaluaste si xt, esa distancia era menor que 0, era negativa, o it era negativa, o sea, si el largo o el ancho era negativo, no era un rectángulo, entonces imprimías fin y terminaba la ejecución de la función main. Sí, ahí puede haber puesto desde retorno cero ¿cómo se llama? Un break, ¿cierto? Podría haber puesto un break también, pero también está bien return 0 porque en el fondo tú sabes que ahí vas a terminar la iteración y también el programa, porque no hay nada más que hacer, porque este programa consistía en leer datos, procesarlo, entregar los resultados y en caso de que me ingresaran coordenadas del vértice inferior y del vértice superior del rectángulo incorrectas, que no formaran un rectángulo, paraba. Así que está perfecto. Y si no, imprimías el área. Ya, está muy bien la solución. eh, Está correcta y aquí, por ejemplo, tú no usas espacio antes de la asignación, pero eres consistente, nunca los usas. Entonces, igual Sí, este es un me código enredo fácil de leer. mucho. Este es un código fácil de leer, es un código que mantiene una consistencia, a mí me parece que está bien. Eres ordenado, tienes como clara la lógica de solución del problema. Estos problemas son bien simples porque son los primeros problemas de iteración que estamos resolviendo. Acuérdense que toda la fase previa de análisis del problema, identificación de datos de entrada, salida y algoritmo también la tienen que hacer. Y luego codificar en C.
No llegar y escribir el código. Primero tienen que entender el problema para poder resolverlo. Yo me estoy saltando un poco esa parte porque ya lo vieron en fundamentos de algoritmo. Profe, Dime, cuando hago el printf, ¿ya? porque hice el anterior y me salen todos los resultados pegados, ¿cómo hago que se separen? A ver, dame tu nombre y yo te indico cuál es la modificación que tienes que hacer en el código para que eso ocurra. Dime. Andrés, Porque Andrés aquí González. cuando ustedes hablan, como no tengo visible a todos los participantes, No, pero sin ese. Andrés, ya sí. Hay dos Andrés aquí. Ese. En este ejercicio, En el anterior, que me salen todos pegados. sí, vamos a ver, aquí tienes que poner, aquí en el especificador de formato, en la cadena de control, así se llama, cadena de control, tienes que poner porcentaje de y un espacio, para que se escriba el entero y a continuación se escriba un espacio. Todo lo que va en la cadena Ah, de control es lo que tú vas a mandar a la salida. Entonces ahí tienes que pararte acá con el cursor y agregar un espacio. Yo presioné la tecla ya. Space y me fui a otro lado, pero tú tienes que pararte ahí y agregar un espacio. ¿Ya? Ya, profe, gracias. De nada. ¿Quién tiene alguna otra consulta? Porque ya estamos a 2 minutos de que termine la clase. Entonces, algunas recomendaciones. Resuelvan este cuestionario. Si tienen dudas, pueden escribir al foro de consulta o escribir a mi correo. Traten de resolver todo el cuestionario usando while y do while, y la próxima sesión de clases vamos a ver el for, vamos a ver el break, vamos a ver la instrucción continuar también, y vamos a ver estructuras iterativas anidadas, pero también pueden revisar los apuntes que están disponibles en el aula donde están los contenidos. Donde dice estructuras iterativas parte 1 y parte 2, ahí están los contenidos que empezamos a revisar hoy. Y ahí la próxima sesión vamos a seguir haciendo ejercicios. Entonces quedaron 2 ejercicios pendientes, el ejercicio 4 y el ejercicio 5, que ustedes lo van a tratar de resolver una vez que termine la clase, porque recuerden que tienen que practicar también fuera del horario de clase. Entonces ahí está el 4, que es el número ese divisible, el 5, que es un ejercicio que se llama número bonito, y el ejercicio 6, que es lotería familiar y números primos. Entonces, en la próxima sesión, la del día lunes, vamos a resolver esta guía, los ejercicios que quedaron pendientes, el 4, el 5 y el 6, y acuérdense de entrar al navegador académico y revisar las PPT de estructuras iterativas parte 1 y parte 2, para que no tengamos que estar viendo la sintaxis en clase y podamos dedicarnos como a resolver ejercicios, y ustedes puedan tratar de resolver los ejercicios y aclarar las dudas que tengan. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario. Entonces lo que vimos en resumen hoy día fueron 2 estructuras iterativas, el while y el do while, el while y el do while. El while, acuérdense que itera mientras la condición sea verdadera, cuando es falsa termina, y puede iterar de 0 a más veces. Y el do while itera mientras la condición sea verdadera, cuando es falsa termina, y puede iterar desde 1 hasta n veces. Y el do while se usa habitualmente para validar datos de entrada, y el while se puede utilizar en cualquier escenario. Después, cuando veamos el for, vamos a ver que el for es un tipo de while también. El set tiene en el fondo 3 variantes del while. Tiene el while, el do while y el for, que también es un while. No es como el Pascal, que tenía como claramente diferenciado el repeat until, el while do y el for to do o el for down to do.
Acá son 3 while como expresados de manera diferente para enriquecer las posibilidades que ofrece el lenguaje. ¿Hola, profe? ¿Sí? Bueno, resulta que tengo un problema. Que en el momento de hacer el segundo ejercicio, puse comprobar y me explotó la página, literal. O sea, me quedé esperando y no me carga. Y a 2 compañeros les pasa lo mismo, les escribo en el chat. Claro, lo que tienen que hacer en ese caso es lo que yo hice. ¿Se acuerdan que yo no me dejaba como entrar al Lambda ni salir? Entonces tienen que ir al navegador, al historial y borrar. Yo borré todo, pero ustedes basta con que borren como la última hora o borren Si hacen clic en el candadito que está al lado de la URL, ahí pueden borrar por también parte de las cookies de la página. el candado de seguridad. Claro, aquí también pueden, como dice su compañero, eliminar como esas cookies para que puedan volver a cargar la página. Que es lo mismo que yo les explicaba de ir y borrar. Es lo mismo cuando tú borras el historial, ¿no es cierto? Y aquí también tú puedes, en el fondo, quitar esas cookies en uso, como dice tu compañero. Ya, gracias. Cualquiera de las dos alternativas, o van al historial, o es lo mismo en el fondo, pero aquí eliminas las cookies para que puedas. Y ahí me cuentan cómo les fue. Alejandro, Víctor y Marco. ¿Lo pudieron resolver? Estoy viendo eso, lo de borrar el historial. Ya, pueden hacerlo como de las dos formas. Ya, Víctor, entonces estamos ok. Ya, entonces como tarea ustedes van a tratar de resolver esos ejercicios que quedaron pendientes previa lectura del apunte Estructuras Iterativas parte 1 y parte 2, y la próxima clase los vamos a revisar en conjunto y vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, ustedes van a leer esos apuntes donde aparece cómo se usa el for, cuál es la sintaxis, porque hay ejemplos, ustedes lo pueden leer solo, cómo se usa el break, cómo se usa el continuar y lo de estructura iterativa de unidad, y cualquier pregunta la pueden hacer en la clase del día lunes próximo, ¿ya? Entonces, por hoy día llegamos hasta acá, yo voy a detener la grabación.